Buenos días amigos, soy el profesor Alex Argotti de Matemáticas. En esta ocasión voy a hablar sobre los números. Puntualmente quiero contarles algo y es que la necesidad de los seres humanos de comprender y de interpretar todo lo que los rodea, por ejemplo los fenómenos de la naturaleza, la lluvia, los animales, las características de las personas, lo han llevado, y la relación de los seres humanos con seres humanos, lo ha llevado al hombre a generar lo que son los números. Entonces, primero que todo vamos a hablar de los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los números naturales son los números enteros que arrancan en el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etc. Son infinitos números. ¿Para qué sirven esos números? Esos números sirven para representar de manera ordinal cantidades, para representar periodos de tiempo. Por ejemplo, si yo digo días de la semana, día 1, día 2, día 3. Cuando yo digo años de una persona, 5 años, 10 años, en su caso tienen 12 años, 13 años, 14 años, que su papá tiene 30 años, que su mamá tiene 25 años. Esos son números naturales, ¿cierto? Pero también cuando en el término de los negocios empieza a aparecer el concepto de deber, un ejemplo, usted va a la tienda de la esquina a comprar una libra de frijoles y la libra de frijoles vale 3.000 pesos y usted va con 2.500 pesos, quiere decir que en la tienda usted da 2.500 pesos y al señor de la tienda le dice le debo 500. En su haber tiene menos 500, o sea, debe. El deber, por ejemplo, se lo representa con el signo negativo. Entonces ahí es donde aparecen unos números que también son enteros, pero con signos negativos. Entonces ahí empiezan a aparecer un montón de números, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, y aparece el 0. El 0 como un elemento neutro de la no existencia, de la no tenencia. Y obviamente el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, hasta infinito, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirven también los negativos? Los negativos sirven, por ejemplo, para representación de temperatura. Ustedes han escuchado en estos días que está por venir una vacuna contra COVID, que nos van a vacunar a los viejitos, al personal de la salud. Esa vacuna, esos microorganismos, deben colocarlos a temperaturas a menos 30 grados. Menos 30 grados bajo cero. O sea, si yo colocara números acá sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera, menos 30 por allá. Y los positivos, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿cierto? Estoy hablando de los números enteros. Los números enteros son enteros positivos y enteros negativos. O sea, yo podría colocar acá el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera. Esos son números naturales. Y los enteros vienen desde los menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, 0, 1, 2, 3, etcétera. Son positivos y negativos. ¿Para qué te pueden servir también los números negativos? Por ejemplo, uno habla sobre el nivel del mar, ¿no? Desde el nivel del mar hacia arriba, la altitud. Nosotros, por ejemplo, en Eje Cafetero, lo que es Chinchiná, está 1.600 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el país hay depresiones. En Nariño hay una depresión que es la del Patía, y esa depresión está en menos 30, o sea, por debajo del nivel del mar. Entonces, también para eso pueden servir los signos. Los signos negativos, por lo general, se representan para deber, ¿no? Para deber algo, para el fiado, que es lo que hablábamos ahorita, cuando uno le fían algo. Cuando usted debe algo en el banco, esas son deudas, son valores negativos. Pero además también aparecen unos números interesantes, que son los números racionales. Y para que usted recuerde cuáles son los números racionales, es recordar los famosos fraccionarios. Los fraccionarios, siempre que usted recuerde a los fraccionarios, que son de la forma A sobre B, donde A es el numerador y donde B es el denominador, y son importantísimos, ¿no? Porque los fraccionarios
te ayudan a ti a representar partes, ¿no? En que se parten. Te pongo un ejemplo. Si su papá en su casa gana 1.000.000 de pesos, ese 1.000.000 de pesos es el numerador. Y ese 1.000.000 de pesos hay que partirlo. Por ejemplo, hay que pagar servicios, que hay que pagar 100.000 pesos entre agua, energía, datos de celular, ¿cierto? Es una parte, va para allá. Otra parte hay que pagarla para alimentación. Entonces ahí es donde aparecen los fraccionarios. Por ejemplo, el arte de 3/4. ¿Qué significa 3/4? Significa, ¿cierto?, que la unidad la has partido en 4 partes y de ellas has tomado 3, ¿no? El caso de los pasteles, tú tienes un pastel, son 4 personas, las partes son 3 personas, digamos, las parten en 3 partes, 3 para 3 personas y sobraría una, ¿no? Esos fraccionarios hacen parte de los números que se conocen como racionales. Y esos racionales estarían aquí. Yo voy a colocar acá para que identifiques como los fraccionarios. Por ejemplo, cuando te dicen 1 dividido entre 3. ¿Qué es 1 dividido entre 3? Si usted coge la calculadora o hace la operación, eso da 0,33333, ¿cierto? Y este número es periódico. ¿Qué significa ese periódico? Que ese 3 se repite muchísimas veces, infinitas veces. Ese 1/3 es un número irracional. 1/6 es 1,01666666666 y etcétera 6, y este 6 es periódico. Eso hace también que este número sea otro número irracional. La mayoría de números, o por no decir que todos los números que se pueden colocar como fraccionario son racionales, a excepción de unos que tienen unas características especiales. Entonces ya te voy a hablar de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, todos los números enteros se pueden representar como fraccionario. Por ejemplo, cuando yo le digo, en el salón somos 40 niños, y vamos a comprar 40 panes y 40 gaseosas. ¿De a cuánto les corresponde? De a 40 panes y gaseosas de 1. O sea que todos los enteros también son racionales. Y todos los naturales también son racionales, ¿cierto? Pero bueno, yo aquí previamente he colocado esta circunferencia, o esta tapa, digamos, de algo que utilizo acá, y me he tomado el atrevimiento de lo siguiente. Lo he cogido, yo aquí lo voy a hacer rápidamente, pero lo que he cogido es medirlo. ¿Cómo lo mido? Con metro, mido la circunferencia, ¿cierto? Sí. Créame que esta circunferencia mide 64 centímetros. La circunferencia de esta tapita mide 54 centímetros. Y el diámetro es medir esta parte que pasa por el centro, ¿cierto? Medir el diámetro me dio exactamente 21 centímetros. 21 centímetros. Si usted hace las operaciones, aproximadamente eso le da 3,1415 y un montón de números, que estos números no son periódicos. O sea, a diferencia de estos de acá arriba, estos números no se repiten, son una cantidad de números que no se repiten, son unos números muy raros. Este número, esta característica, toda circunferencia que tú la midas y el valor de la circunferencia la dividas entre el diámetro, te va a dar ese número, que es 3, 14, 15, 2, 7, 8, 9, etcétera, un montón de números. Cogimos esta otra circunferencia que tengo acá, hicimos lo mismo, la medimos, le tomamos el diámetro y nos dio este valor, nos dio 30,8 dividido entre 9,8. Si hace la división da lo mismo, 3,14, 15, bueno, etcétera. ¿Qué número es este? Este número es el famoso pi. Y ese número pi es un número irracional. Se lo dibuja así, se escribe así, 3, 14, 15, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ese número es un número irracional. ¿Qué otros números irracionales hay? Por ejemplo, la raíz de 10. ¿Cuánto es raíz de 10? Raíz de 10 es 3,678 y un montón de números. Las raíces cuadradas, ¿cierto? Entonces en los números irracionales
Por ejemplo, tú puedes colocar la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 10, pi, puedes colocar el número e. Esa cantidad de números van aquí, raíz de 10, raíz de 2, raíz de 3. Bueno, hablar de raíces cuadradas más adelante vamos a hablar un poquito, pero es bien práctico, ¿no? Por ejemplo, cuando su abuelo o su papá dice que compró una hectárea de terreno. Esa hectárea de terreno, para saber aproximadamente cuánto vale un lado, usted le saca la raíz cuadrada y ahí sabe el lado. Por ejemplo, la raíz cuadrada de una hectárea son 100 metros. Quiere decir que una hectárea va a tener 100 metros por un lado y 100 metros por otro lado. Bueno, y de ahí para arriba, ¿no? Pero esa es la idea es que usted pueda identificar cuáles son los números naturales, que son esos, los números enteros, que son positivos y negativos, incluido el 0, los números racionales, que son estos, racionales, y los irracionales. Simplemente que los irracionales son unos decimales que no se repiten, como pi. Coja la rueda de la bicicleta, mídale el diámetro, haga la división y eso le va a dar 3, 14 y una cantidad de números raros. Ese es un número irracional. ¿En qué se utiliza eso? Se utiliza en la población de bacterias, en la cantidad de lluvia que cae, en la velocidad del viento, en cómo crecemos nosotros. Ejemplos de eso, por ejemplo, cuando usted le dicen ¿cuánto mide? Usted dice 1,64. ¿Ese 1,64 es racional o irracional? Sería irracional, porque es 1,64, 0, ¿cierto? Si tuviera una cantidad de números ya sería un número irracional. Cuando le dicen cuál es su temperatura, cuando va a un centro comercial o a un supermercado y le toma la temperatura y usted dice 35,8, es un número racional. Cuando usted dice, mire, yo al señor a la tienda de la esquina me faltó plata y le quedé debiendo 500 pesos, es un número negativo, ¿cierto? Y es un número entero negativo. O cuando usted dice, vea, tan interesante, nos vamos a ir a caminar 5 kilómetros, un número natural, positivo, vamos a caminar 5 kilómetros para hacer ejercicio. La idea es que usted pueda identificar los tipos de números que hay en la vida real. Por ejemplo, en temperatura, en la estatura, en la edad de las personas. Uno no dice, yo tengo 50,2 años, uno dice, tengo 50 años, o tengo 12 años, tengo 13 años, ¿cierto? Esa es la idea. En la recta real es posible dibujar esos números. Yo aquí he dibujado los positivos, que son los enteros. He dibujado los enteros negativos y ahí ya estarían todos los números. Pero también yo podría dibujar los irracionales. Por ejemplo, 1 entre 2, o sea, este es un medio. O podría colocar acá el menos un medio, ¿cierto? O puedo colocar el 3 medios. 3 medios sería 1, 2 por acá, ¿no? Menos 3 medios. Por acá yo podría colocar el positivo, 3 medios. El raíz cuadrada de 10. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 10? Raíz cuadrada de 10 es 3,1, ¿cierto? Sí, 3,16. 3,1 viene siendo más o menos por acá. Esto va a ser raíz cuadrada de 10. Si quiero colocar el negativo, quedaría por acá, menos raíz cuadrada de 10. Si quiero colocar el número pi, que es 3,14, el 3,14 quedaría por acá, el número pi. Si lo quiero negativo, lo coloco por acá, menos pi. Esa es la idea, mis amigos, reconocer que los números son muy importantes en la vida del ser humano, porque nos ayuda a caracterizar el comportamiento del universo, el comportamiento del mundo, y entender y podernos comunicar los seres humanos. Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima.